Hola, ¿cómo estás? Mi nombre es Jorge desde sonipedia.com y en este tutorial te voy a mostrar cómo usar Pro Tools para principiantes. Si estás comenzando con Pro Tools, te voy a mostrar el ABC para poder echarlo a andar y sacar buenos resultados de este secuenciador. Aquí he iniciado Pro Tools y tengo el cuadro de diálogo inicial que se llama Dashboard, en donde básicamente voy a hacer los ajustes de la sesión y tengo algunas otras opciones. Acá se puede, si bien, trabajar en la nube, es decir, de forma colaborativa o guardando los archivos en la nube. Vamos a trabajar básicamente desde nuestro disco duro, acá donde dice Local Storage, y vamos a ajustar las configuraciones esenciales. Estas son básicamente el tipo de archivo, que puede ser WAV o AIF. Te sugiero WAV porque es más universal, puedes trasladar sesiones y archivos con otras computadoras. El bit depth, que es la profundidad de bits, que está relacionado con la resolución en la amplitud de la sesión. Acá 24 bits es un buen punto de partida. La frecuencia de muestreo, sample rate, tienes todos estos ajustes desde 44.1 kHz en adelante hasta 192.000. Esto va a tener que ver también con las posibilidades de tu interfaz. Yo acá lo voy a dejar en 44.1, que con los conversores de hoy, las interfaces de hoy modernas, en general funciona bastante bien. Ten en consideración que tanto aumentar la profundidad de bits como aumentar la frecuencia de muestreo significa que estás multiplicando la carga computacional que vas a necesitar para reproducir la sesión, para los instrumentos virtuales, las pistas de audio, los plugins, etc. Entonces, cada vez que tú aumentas esto, estás aumentando la carga sobre tu computadora. Acá donde dice I/O Settings, esto tiene que ver con las entradas y salidas, en donde voy a dejar las últimas usadas o last used. Acá hay varias opciones, pero vamos a ir por esta última usada. Una cuestión importante al momento de usar Pro Tools, y en ese sentido cualquier otro secuenciador, es que tenemos que tener separados los archivos de audio que vamos a generar, nuestras muestras, librerías, etcétera, de lo que es el sistema operativo y los programas, ¿ok? Idealmente necesitamos como mínimo 2 discos duros, uno donde vamos a correr el sistema operativo de nuestra computadora, Pro Tools y otros programas, y el otro en donde vamos a tener nuestras sesiones de audio, nuestros archivos de audio, librerías, etcétera, ¿ok? Esa es una de las primeras cuestiones. Y acá, para poder guardar la sesión, hay que buscar y elegir una de las carpetas dentro de nuestra computadora. Acá, si te fijas donde dice esta tilde, Show on Startup, esto significa que si esto está tildado, cada vez que yo abro Pro Tools se me va a abrir este cuadro de diálogo. Aparte, yo puedo escoger proyectos recientes y esto que tiene que ver con proyectos en la nube, ¿ok? Pero vamos a ir con esto, prueba, le vamos a poner un nombre, vamos a darle a crear, ahí se va a abrir la ventana, le doy doble clic para que me ocupe toda la pantalla, y acá empezamos con lo básico de Pro Tools, y es que se nos va a abrir la ventana de edición. Esto que estamos viendo acá es una ventana de edición vacía, en donde únicamente tenemos acá arriba las herramientas y algunas otras funcionalidades, pero que por lo demás no tiene nada, está vacía en este minuto. En esta ventana de edición vamos a poder trabajar al momento de grabar, al momento de producir instrumentos virtuales o MIDI, vamos a poder trabajar todas las funcionalidades de edición, de corrección en el tiempo, y al momento de trabajar la mezcla o la postproducción del audio, vamos a ir a Window o ventana y hacer clic acá en mezcla. Opcionalmente tenemos el comando Command o ventana de Windows igual para cambiar entre ambas ventanas. En este minuto esta ventana está vacía, pero acá cuando tengamos las pistas auxiliares, los master fader, pistas de instrumento virtual, etcétera, se van a ver reflejadas acá y vamos a tener así, se van a ver reflejadas las pistas con los nombres, bien, los faders, los potenciómetros de panorámica, acá donde dice pan, ¿ok? Opciones de automatización, entradas y salidas, inserciones y envíos auxiliares, además de las opciones de solo, mute, armar para grabar y monitoreo de entrada. Bien, entonces esa es la ventana de mezcla, pero como vamos a ir desde cero, voy a borrar estas pistas y ahora vamos a ir básicamente creando algunas de las pistas más importantes que vamos a encontrar aquí en Pro Tools. Para hacer eso vamos a ir al menú de pista, Track, New o Nueva. Bien, adicionalmente puedes llegar a esto con la tecla Command o Windows Shift N del teclado y se nos abre este cuadro de diálogo de nueva pista. Acá a la izquierda nos dice crear y podemos ponerle un número que puede ser 1, 2, 5, las que necesitemos. En este minuto vamos a poner una.
Nos dice el tipo de canales, que puede ser mono o estéreo. Bien, en líneas generales vamos a tener esa opción. Mono cuando necesites grabar con un micrófono, una voz, algún instrumento, un bajo, etc. Estéreo cuando puede ser la grabación de un teclado, un sintetizador o algún instrumento virtual. Ahora lo vamos a poner en mono. Vamos a decirle que sea una pista de audio. Pistas de audio son las que nos permiten grabar audio justamente. Y acá tiene que estar en samples. Lo que es pistas de audio o pistas auxiliares o de master van a estar en samples. Y lo que son pistas de MIDI o instrumentos virtuales van a estar en ticks, que son maneras distintas de manejar el tiempo. Le voy a dar crear. Si le doy doble clic ahí donde está en blanco donde dice audio, puedo cambiarle el nombre. Voz 1, por ejemplo. Y ya tenemos nuestra pista de audio, ¿ok? Genial, entonces esta pista me va a servir para grabar. Ahora en breve te voy a mostrar cómo hacer eso. Pero hasta mientras vamos a crear las otras pistas importantes. Que son, por ejemplo, una pista auxiliar o aux input. Que me va a servir para efectos de tiempo como reverberación, delays u otros. Procesamiento en paralelo o para usar subgrupos o grupos de mezcla. Acá lo voy a usar para hacer una reverb. Para la voz. Lo voy a crear. Aquí creé, fíjate, una pista en estéreo, porque normalmente los efectos de tiempo muchas veces los usamos en estéreo. Cuando estoy hablando de procesamiento en paralelo, como la reverb, o algún procesamiento como una ecualización en paralelo u otra cosa, yo tengo que tener esta pista, que va a ser para la reverb, con una configuración llamada solo safe. Para hacer eso tengo que hacer command o ventana de Windows y clic en el solo para que esto quede así transparentado. Y esto significa que la pista que alimenta esta pista de efectos, cada vez que yo la soleo, la pista del efecto también está siendo soleada. También va a sonar, que esto es algo lógico. Cada vez que yo escucho la voz, escucho cualquier procesamiento que está asociado con la voz, como la reverb. Y otro tipo de pista importante es la pista o las pistas MIDI o de instrumentos virtuales. Acá te voy a mostrar la pista de instrumento virtual, que es como más práctica. Instrument track. Bien, voy a ir ahí. Fíjate que se crea en ticks. Y le voy a poner, por ejemplo, teclado. Crear. Para que esto funcione, en realidad como un teclado, yo le tengo que cargar un instrumento virtual. Y voy a ir acá donde dice Insert. Voy a hacer clic izquierdo. Ahí me abre la opción. Y voy a tener que escoger un plugin de instrumento virtual para hacer esto. Voy a ir acá donde dice Instrumento. Y voy a escoger este que dice Mini V3. Acá puedes escoger cualquier plugin de instrumento virtual que tú tengas habilitado. Puede ser plugins como este, que es tipo un teclado, un sintetizador. Podría ser algún instrumento como de percusión, baterías, etc. Bien, acá, fíjate. Acá suena esto cuando yo hago clic en este teclado. Si tienes un controlador MIDI, es decir, un teclado que mediante USB o MIDI se vincule con la interfaz o la computadora y me genere el MIDI, yo voy a poder grabar esas interpretaciones y justamente hacer uso de ese tipo de funcionalidad. Pero además, acá yo podría escribir las notas MIDI. Fíjate, me voy a ir acá arriba a donde está en la parte superior el lápiz. Voy a hacer doble clic. Ahí me va a crear una nota. Puedo crear más de una. Y puedo editar esto haciendo clic acá en esta flecha. Voy a ir atrás en el tiempo. Fíjate. Voy a hacer un arpegio, le pongo play. Entonces ahí estoy creando notas MIDI con el lápiz. Estoy dibujando esta interpretación. Puedo modificar, por ejemplo, la duración de una nota. Así, estirándola con el corchete. Puedo modificar la posición de la nota de forma libre o respecto a la... Ahí fíjate que estoy en la grilla y estoy en el modo Sleep, que es el modo libre, o Grid, que es el modo que todas las decisiones están relacionadas con un valor de la grilla. Bien, ahí viste que esa nota la alargué. Perfecto, entonces estas son algunas de las funcionalidades esenciales al momento de trabajar con un instrumento virtual. Pero ahora pasemos acá a las pistas que ya creamos
¿Cómo podemos hacer para, por ejemplo, que le llegue señal para grabar, ¿verdad? Y colocar una reverb en el caso de necesitar una. A la hora de grabar, por ejemplo, en esta pista de audio, yo necesito elegir una entrada física, un input físico de mi interfaz. Dependiendo del modelo de la interfaz, voy a tener una, dos o más entradas físicas. Entonces yo acá voy a escoger, donde dice Interface, voy a escoger una, que es la que donde tengo conectado este micrófono. Le voy a poner Mute, porque si no se va a duplicar el audio. Y si yo pongo acá Habilitar para grabar, que es este botoncito rojo, con la circunferencia blanca al medio, ahí registra señal, que justamente es porque yo estoy grabando con este micrófono. Si yo le pongo el botón acá a la derecha, arriba, de grabar, y pongo la barra de espacio, que es play, me va a empezar a grabar. Hola, sí, probando una grabación de audio con una voz. Detengo la grabación o con stop y básicamente puedo escuchar. Yo voy a sacar de grabar esta pista y le voy a poner solo. Hola, sí, probando una grabación de audio con una voz. Y ahí podemos escuchar que estamos ya grabando. Entonces ahí podemos grabar esta voz. Si yo quisiera, por ejemplo, grabar más de una toma, yo puedo usar la funcionalidad de playlist, que es una lista de reproducción en donde yo voy a tener varios audios uno debajo del otro. Acá le pongo nueva. Voy a poner voz 2. Va a quedar esto vacío, se me desaparece la toma porque esta va a ser una nueva. Le pongo return o enter y pongo el número 3 del teclado numérico para empezar a grabar. Hola, toma 2 de la voz que estamos probando. Bien, ahí grabamos. Saco esto de grabación y si yo voy en el triangulito puedo ver la toma 1. Hola, sí, probando una grabación. Hola, toma 2 de la voz que estamos probando. Y ahí puedo navegar entre estas dos tomas o puedo ir a la opción acá, playlist, y verlas así, una debajo de la otra y poder, por ejemplo, poner solo. Hola, toma 2 de la... Y ir a esta. Hola, sí, probando. Hola, sí, probando. Hola, toma 2 de... Ir saltando entre esas dos opciones. Voy a volver acá a la forma de onda. Entonces ahí tenemos nuestra voz. ¿Y qué tal si le queremos agregar una reverb? Bueno, sencillo. Voy a utilizar un envío auxiliar para duplicar el sonido de la voz. Ten en cuenta que cuando yo uso una reverberación, un delay o un efecto de tiempo, en el 90% de los casos se sugiere utilizarlo en paralelo. Y para hacer eso necesito tener la voz, en este caso, y un duplicado para la reverb. Para lograr eso voy a usar un envío, un bus, que básicamente es una ruta de señal interna digital. Un bus libre, le voy a asignar señal, por eso lo pongo acá en 0. Ahí está en menos infinito, o sea que está atenuada. Ahí está en 0. Hola, sí, probando. Fíjate que acá se refleja que tengo energía. Y a continuación tengo que hacer que en esta pista de la reverb, que ahora va a ser una pista de la reverb, es una pista auxiliar, le ingrese señal por el mismo bus, el bus 15. Hola, sí, probando una grabación de... Bien, ahí está llegando. Fíjate que ahí me marca actividad también en el medidor de nivel. Estos son los medidores de nivel que tiene el programa. Y yo acá le puedo insertar un efecto de tiempo y una reverb. Le vamos a poner. Hola, sí, probando una grabación de audio con una voz. Bueno, aparte de los parámetros de la reverb, yo puedo ajustar la cantidad con este envío. Hola, sí, probando una grabación de audio con una voz. Hola, sí, probando una grabación de audio con una voz. Y ahí tenemos entonces la voz con reverb, con este efecto que, de vuelta, en general se sugiere hacerlo así como te mostré, en paralelo para poder ecualizar y trabajar la voz y poder trabajar la reverb con independencia. Así que bueno, eso es respecto a entonces lo que vimos, entradas y salidas acá. Pero si tú necesitas trabajar algo más específico en el menú de entradas y salidas, puedes ir a Setup o entradas y salidas. Y acá se te va a abrir este cuadro de diálogo en donde puedes especificar entradas, salidas y buses dentro de tu sesión. Acá tengo las entradas o input, que son las entradas físicas. Fíjate que acá me reconoce mi interfaz, Universal Audio Thunderbolt. Bien, ahí tengo las entradas. Acá tengo las salidas. Si yo quisiera crear una entrada o una salida, tengo que ir a New Path y crearlo acá. Pero obviamente esto dependiendo de las entradas que tengo yo disponibles en el ámbito físico, ¿no? Las entradas que yo puedo manejar en mi interfaz. Pero acá en los buses o bus, acá tengo los buses que tengo en este minuto creados, pero yo puedo darle New Path y decirle, por ejemplo, que me cree 10 buses mono o estéreo, en este caso estéreo. Le doy crear y fíjate que se me crearon acá abajo.
Entonces tengo estas funcionalidades que son muy importantes. Si yo no escucho, por ejemplo, no tengo salida de monitoreo, o sea, no me sale la señal por algún motivo, puedo ir acá a Monitor Path y escoger la salida para que llegue el audio, digamos, hacia mis monitores o mis audífonos. Bien, ahí entonces tengo el menú de entrada y salida, que es muy importante a la hora de poder trabajar con audio, de grabar e inclusive de usar estos buses que te mencionaba. Y si yo quiero ver esos buses que te decía que acabo de crear, puedo ir acá abajo y tengo varios más que se crearon, del 50 hasta el 70, fíjate. Los buses van a estar en un número ascendente, 1, 2, 3, 4, así. Si son estéreo van a estar en pares, 1, 2, 3, 4, 5, 6, así. Y si son mono puedes escoger uno par o impar, eso no importa. Cuando yo grabe, como hice hace un rato, puedo grabar en el modo normal de grabación, que es el que utilicé, en donde si yo vuelvo a grabar acá, me va a tapar la grabación nueva, la que tengo acá. Pero existe más de un modo de grabación que si yo acá aprieto clic derecho sobre este botón, puedo entrar en el modo de grabación normal, que es el que estoy en loop, que me hace un bucle en una selección, o el modo Quick Punch, que es el que yo te quiero mostrar ahora, que es un modo en donde yo puedo hacer correcciones. Supongamos que esta parte, una grabación, no me quedó bien. Esta primera sí y esta segunda no. Bueno, ¿qué puedo hacer? Puedo grabar, pero en una función que se llama ponchazo-pinchazo, en donde voy a pinchar la grabación, es decir, ponerla desde un lugar en adelante y lo otro no. Para eso tengo que habilitar la grabación y este botón que dice I, que me permite escuchar lo que está ingresando en cualquier minuto en el tiempo por mi interfaz. Si yo en este minuto escucho, pongo play, siempre voy a estar escuchando lo que estoy hablando. Bien, pero ¿qué pasa? Cuando yo voy a grabar una corrección, como es la que te quiero mostrar desde acá en adelante, yo voy a poner play, voy a escuchar esto que ya está y desde ahí en adelante voy a grabar para poder ubicarme bien en el tiempo y la performance, cómo la tengo que hacer esa interpretación. Le voy a dar play con la barra de espacio y voy a poner con el número 3 desde acá en adelante manualmente para poder grabar. Bueno, y ahora estamos corrigiendo esta grabación de esta manera con el botón 3 y voy a colocar la barra de espacio para detener. Quito esto de grabación. Pongo en solo. Hola, sí, probando. Bueno, y ahora estamos corrigiendo esta grabación. Bueno, y ahí entonces utilizamos la función de pinchazo, ponchazo o punch, quick punch, bien, que nos permite hacer todo este tipo de correcciones. ¿Ok? Imagínate que hiciste una toma que estaba buena, pero un lugar te equivocaste, puedes entrar y corregir solamente esa parte y dejar el resto como estaba. Y para poder hacer eso tenemos que también usar algunas herramientas de edición básicas. Esencialmente las más importantes son la manito esta que me permite desplazar el audio, bien. La herramienta de selección que me permite hacer esto, seleccionar. Puedo cortar una selección con la tecla B, B labial, B larga, siempre y cuando yo tenga activada la función de Command Focus, que está esta cajita acá a la derecha que se ilumina de color amarillo, como está en este minuto, bien. Así yo puedo ejecutar comandos con una tecla del teclado normal. Bueno, y la otra herramienta es la herramienta del corchete, en donde acá si me voy al extremo puedo esconder o mostrar audio. Lo mismo acá. Puedo decir que solamente la interpretación sea hasta ahí. Pero tengo la herramienta más interesante que es la herramienta múltiple, en donde si yo hago clic justo encima en el perímetro, dependiendo en dónde esté el cursor, acá en la parte inferior de la región es la manito, en la parte superior es la selección y al final es el corchete. Pero también me habilita acá arriba a la izquierda, esta cajita blanca es un fundido. Hago clic y arrastro manteniendo el clic. Y acá a la derecha es otro fundido que hago clic y arrastro hacia la izquierda para hacer el fundido. Adicionalmente a eso, si yo me posiciono en un corte que generé, me aparece esta caja más oscura y si hago clic y deslizo, me crea un fundido cruzado. Esto es muy importante cada vez que yo hago un corte, hago una edición, hacer estos fundidos para evitar distorsiones. Escuchemos. Hola, sí, probando. Bueno, y ahora estamos corrigiendo esta grabación. Bien, entonces, con esta funcionalidad, específicamente la del fundido y la otra, la herramienta inteligente, en donde yo, dependiendo de donde esté, abajo la manito, arriba la selección, izquierda, entonces fundido, y el corchete al final, tenemos la posibilidad entonces de corregir o hacer ediciones. Bien, hay otras herramientas, pero estas son
la más importante. Y esto nos lleva también a otras herramientas que son las herramientas del tiempo, los modos de edición, el modo sleep, que es el modo libre, en donde yo puedo mover, cortar, seleccionar de manera libre, en cualquier instante en el tiempo y una duración libre también. Ese es el modo sleep o libre, pero el otro modo importante es el modo grilla, en donde cualquier elección de selección, de mover, desplazamiento, de corte, etcétera, cualquier elección en el tiempo está vinculado con el parámetro de la grilla que está acá a la derecha, acá donde dice grid, que este botón cuando yo aprieto me permite observar o no la grilla, pero yo igual puedo tener, fíjate, que voy a estar moviendo en unos parámetros bien específicos que tienen que ver acá a la derecha en este triangulito con las opciones de precisión de la grilla. Podemos tener un bar, que es un compás, un medio, que es una figura blanca, un cuarto, que es una negra, un octavo, que es una corchea, semicorchea y así. Esto vendría siendo como la precisión que va a tener la grilla. Y acá, si yo aprieto donde dice grid, me va a estar mostrando estas líneas verticales que separan o dividen en el tiempo los compases y las subdivisiones del compás respecto a el valor del pulso o el BPM que está acá arriba. Acá donde dice tempo change, yo puedo modificar el pulso de mi sesión de 120, por ejemplo, a 150. Y esto me va a cambiar cómo se visualiza acá la grilla. Obviamente, lo que hay que hacer en una sesión es primero determinar el pulso que va a tener la canción, la producción, y luego, bueno, trabajar con esto de la grilla. No sirve que yo trabaje una canción y después quiera ponerle un pulso, salvo que genere un mapa de tempo, un mapa de pulso, para poder evaluar exactamente cuál es el pulso y poder editar y hacer todas estas cuestiones que tengan sentido con la canción. Para eso sirve la grilla, para mostrarme las divisiones y donde yo, por ejemplo, puedo agarrar y decir que esta frase empiece justo ahí, generar una edición, y que esta otra, voy a borrar eso, esta otra, por ejemplo, voy a quitarle la respiración y me empiece, por ejemplo, justo acá, justo en esta línea. Bien. Fíjate esa línea de la grilla. Y le puedo hacer un fundido, obviamente, para evitar problemas. Lo doy play. Hola, sí, probando. Bueno, y ahora estamos corrigiendo. Bien, y esto tiene sentido especialmente cuando yo, por ejemplo, creo una pista de metrónomo, que es otra de las cuestiones importantes. Voy a pista o track y pongo crear pista de metrónomo, create click track. Le doy clic ahí y me va a aparecer básicamente la pista del metrónomo, que cuando le dé play va a sonar. Hola, sí, probando. Bueno, y ahora estamos corriendo. Bien, yo puedo modificar esto también, el sonido, con estas opciones de acá, haciendo clic. Este es el golpe fuerte y el golpe acentuado. Hola. Así que bueno, ahí podemos modificar eso del metrónomo y también puedo modificar el volumen, ¿verdad? Puedo ajustar o personalizarlo. Pero esto me da una opción bastante buena para trabajar con el metrónomo. Y hablando de grabar y de trabajar con el metrónomo, algo que te va a ocurrir con seguridad es la posibilidad de que la grabación tenga latencia. La latencia es la diferencia entre que yo estoy cantando, tocando un instrumento y lo escucho. Esto, para reducir la latencia o ese delay, yo tengo que modificar el ajuste de buffer size o tamaño de buffer de mi sesión. Y para eso voy a Setup, Playback Engine o motor de reproducción. Y tengo que ajustar acá en un valor lo mínimo posible sin que la computadora se me trabe. Si yo tengo varios instrumentos virtuales, varios plugins, la computadora va a tender a trabarse. Entonces yo, para evitar eso, pongo el valor mínimo posible, podría ser 128 o menor, para que yo me escuche bien, que no tenga esa latencia y que a su vez pueda reproducir todo bien. Voy a poner acá la grabación esta en rec, así puedo escuchar qué es lo que pasa. Hola, hola, sí. Si bien tengo un pequeño retraso, es mínimo. Si yo coloco un valor menor, como el de 64, voy a tener aún menos. Entonces, bueno, eso es algo que hay que evaluar al momento de grabar, pero si tienes esa latencia, tienes que ajustar eso primero. Y por supuesto, lo que hay que hacer como segunda instancia es escuchar o monitorear desde el secuenciador y no desde la interfaz, ¿ok? Las interfaces hoy en día nos permiten escuchar desde el DAW o la entrada. Yo te sugiero que pongas el DAW porque en el secuenciador vas a estar grabando las pistas y teniendo que escuchar interactuando con él, con el metrónomo, con el ritmo, con cualquier cosa. Entonces, bueno, hablamos entonces de estas herramientas de edición, de los modos de edición, y ahora nos tocaría hablar acerca de algo que un poco tocamos, pero que vamos a complementar, y es el procesamiento.
¿Ok? Tengo dos opciones para poder trabajar con procesamiento. Uno que son las inserciones, en donde yo interrumpo el flujo de señal. Por ejemplo, tengo la voz y le quiero ecualizar. Yo voy a insertar un ecualizador porque necesito cambiar el contenido de la frecuencia de mi voz, alterarlo y que a la salida tenga este sonido ya alterado. Si yo tengo que comprimir, también voy a usar una inserción. Si tengo que utilizar, por ejemplo, saturación, muchas veces voy a usar una inserción. Procesamiento de dinámica y de la frecuencia, voy a usar una inserción. Entonces, bueno, esto se llama insert. Si yo hago clic acá, me va a aparecer la opción de colocar un plugin. Por ejemplo, un ecualizador, como dije antes. Voy a abrir acá este ecualizador. Le voy a dar play. Hola, sí, probando. Hola, sí, probando. Bueno, y ahora estamos corrigiendo esta grabación de esta manera. Ahí le coloco un filtro que va a hacer con menos graves la voz. Hola, sí, probando. Bueno, y ahora estamos corrigiendo esta grabación de esta manera. Hola, sí, probando. Bueno, y ahora estamos corrigiendo esta grabación de esta manera. Hola, sí, probando. Bueno, y ahora estamos corrigiendo esta grabación. Bien, y ahí estoy alterando el sonido, haciendo un ajuste, una curva, ¿verdad? Que no necesariamente voy a hacer esto en una voz, pero te estaba mostrando qué es lo que se puede hacer. También si necesito comprimir, puedo ir a dinámicas o dynamics y elegir acá un compresor. Hola, sí, probando. Bueno, y ahora estamos corrigiendo esta grabación de esta manera. Hola, sí, probando. Y controlar la dinámica a veces con un compresor o con más de uno, depende del tipo de fuente, depende de lo que esté haciendo. Pero si yo necesito controlar la dinámica, los picos, el balance, etc., normalmente lo voy a hacer con un compresor. Y yo puedo concatenar o encadenar los procesos, un ecualizador o un filtro, un compresor después, otro ecualizador, lo que sea necesario de esta manera, haciendo clic acá y colocando un nuevo plugin. Bien, podría inclusive utilizar así otro ecualizador para hacer otro objetivo dentro de la producción, y esto es algo muy habitual en producciones en el home studio y producciones modernas. Y el otro tipo de procesamiento es el que te mostré anteriormente, que tiene que ver con, por ejemplo, esta reverb. Esta reverb está en paralelo y lo logré, fíjate, enviando la señal desde un send o envío auxiliar. Si yo voy a la ventana de mezcla, puedo ver lo mismo. Hola, sí, probando. Bueno, y ahora estamos corrigiendo esta grabación de esta manera. Hola, sí, probando. Bueno, y ahora estamos corrigiendo esta grabación de esta manera. Hola, sí, probando. Bueno, y ahí escuchamos la reverb, pero podríamos poner otra cosa. Ahí yo hice Command y Control para deshabilitar el plugin y que no me consuma recursos. Puedo ir a un delay. Puedo ir a este mod delay. Hola, sí, probando. Bueno, y ahora estamos corrigiendo esta grabación de esta. Hola, sí, probando. Bueno, y ahora estamos corrigiendo esta grabación de esta manera. Bueno, y ahí tenemos un delay. Así que bueno, todo lo que sea procesamiento con efectos de tiempo, yo te sugiero que utilices esto, los envíos auxiliares, para poder trabajar de manera óptima y poder separar el procesamiento. Si yo quiero ecualizar la voz, comprimirla, lo puedo hacer, y aparte tengo la reverb o el delay y lo puedo hacer también cualquier otro procesamiento que sea necesario. Así que por eso se suele usar estos efectos de tiempo así en paralelo. Genial. Bueno, ¿qué pasa cuando, por ejemplo, la pista yo la grabé y por algún motivo me quedó o muy fuerte o muy despacio? Yo puedo ajustar la ganancia del clip o de la región con algo que se conoce como clip gain. Fíjate, voy a agrandar. Esto es para ajustar el tamaño. Le hago clic izquierdo y me aparecen los tamaños. Puedo poner large, por ejemplo. Y si yo hago clic acá, en el extremo este que hay como un dibujito que dice 0, puedo atenuar cuando voy a menos o incrementar el nivel para poder ajustar esto de manera óptima. Esto se conoce, el ajuste se conoce como estructura de ganancia, y es muy importante al momento de producir el tener los niveles adecuados, tanto de las percusiones o baterías como de pistas más sostenidas en el tiempo, más prolongadas de duración, como puede ser una voz, un bajo, un teclado, una guitarra, etc. Bien. Esto es muy importante para que no tengas distorsión y tus producciones suenen limpias, puras y bien estructuradas. Así que bueno, eso es la estructura de ganancia, pero acá más que nada te quería mostrar que se puede ajustar esto de esa forma. ¿Qué otra cosa es fundamental al momento de trabajar? El zoom, el acercamiento y el alejamiento. Para hacer zooming, cuando tengo habilitado el Command Focus, hago con la letra T del teclado, fíjate, hago zoom horizontal, que este es uno de los más importantes porque me va a dar la precisión en las ediciones. Yo puedo
acercarme muchísimo y decir cortar acá con la letra B y mover esto de manera muy precisa. Bien. Y yo puedo ir, por ejemplo, entonces este es el zoom T para acercarme, R para alejarme. ¿Ok? Esto es muy importante. Y el otro zoom que puedo hacer es el zoom vertical, en donde acá, fíjate, abajo del Command Focus, si hago clic arriba de eso, me hace un zoom vertical ampliado y debajo lo hago más chico. Es importante visualizar correctamente la onda para poder editar de manera precisa. Bien, voy a volver acá haciendo clic al tamaño mediano de la pista, que es el que normalmente vas a utilizar. Si yo quiero que un cambio se efectúe en más de una pista, por ejemplo, puedo seleccionar y mantener el Shift apretado y seleccionar la última pista que quiera trabajar y hacer algún cambio de manera global. Eso por un lado. Por otro lado, yo, por ejemplo, puedo querer duplicar el procesamiento. Y para eso voy a hacer Alt, clic sobre el proceso que quiero duplicar y arrastrarlo, por ejemplo, hacia la pista que yo quiera generar el duplicado. Por ejemplo, puedo querer filtrar la reverb o el delay para que no me meta tantas frecuencias graves. Acá voy a hacer Command Control Click para deshabilitar el plugin y volver con Command Control Click al plugin anterior. Bien, si yo aprieto Command o la ventana de Windows y le hago clic, puedo deshabilitar el plugin, pero me sigue consumiendo recursos computacionales. Si yo le aprieto Command Control Click, lo deshabilito del todo como para que no me genere una carga computacional. Eso es importante a la hora de trabajar acá con nuestras sesiones. Bueno, ¿qué más? Acá, por ejemplo, en los botones de la barra de reproducción, si yo hago clic derecho, también tengo la opción de loop, que es la que está ahora, o la opción de play normal. Cuando yo le doy play en loop, si yo selecciono algo, me va a reproducir en bucle. Corrigiendo esta grabación. Bien, si yo le doy el play normal, le quito eso, va a detenerse al final. Corrigiendo esta grabación. Y se detiene. Corrigiendo esta grabación. Entonces, tengo estas opciones que son muy importantes acá a la hora de trabajar en nuestra sesión. Bueno, fíjate que pasé con Command igual a la ventana de mezcla. Y acá yo tengo el fader. Esta grabación. Corrigiendo. En donde voy a poder ajustar el nivel final del plano sonoro. Puedo ajustar el paneo. Corrigiendo esta grabación. Puedo silenciar la pista. Solearla. Corrigiendo esta grabación. Poner el input monitoring, que es para escuchar la señal que está entrando. Puedo ponerlo para grabar. Ahí podemos probar eso. Bien, puedo enviar o cambiar la entrada, que es lo mismo que vimos antes, o la salida, ya sea por un bus o por una salida física. Y en definitiva puedo hacer los procesamientos de mezcla, que más que nada tienen que ver con las cadenas de procesamiento, estas inserciones, estas cosas que voy a estar haciendo, en donde yo voy a estar basándome más en lo que escucho y no en lo que veo. Si yo estoy en la ventana de edición puedo hacer lo mismo, pero acá es más práctico. Se ve como una consola de mezcla, por eso se llama ventana de mezcla. Y por otro lado me voy a enfocar más en el sonido más que en lo que voy a estar viendo. Así que bueno, esto es lo que tengo en nuestra ventana de mezcla. Y otra cosa importante obviamente es exportar. Si yo necesito hacer un bounce de una producción, una mezcla, lo que sea, voy a Bounce Mix y me va a generar acá este cuadro de diálogo para poder ponerle nombre a la exportación, escoger el tipo de archivo, voy a mantener el WAP, decirle de qué lugar va a tomar la exportación. Acá va a ser de la salida de monitoreo, que es la salida en donde yo estoy escuchando en este minuto, entonces va a reflejarse todo. Y voy a ponerle un tipo de archivo, ya sea interleaved, que son el LR está sumado, es un solo archivo, multiple mono, que son el archivo L va a ser uno, el archivo R va a ser otro, o mono, que va a estar sumado en mono toda la señal. Yo te sugiero el interleaved, puedes cambiar acá la resolución, en general te sugiero mantenerla, y escoger acá donde dice choose, en dónde lo voy a grabar, en qué carpeta voy a estar grabando esta exportación. Y después si le pongo bounce, me va a generar este bounce, en este caso de esta voz. Bien, ahí lo hizo. Hay un procesamiento que se llama offline, que es fuera de línea, que lo hace no en tiempo real, y hay otro que es en tiempo real, que lo hace con la duración que tenga el proyecto. Así que bueno, con esto tienes algunas de las pautas elementales para echar a andar una sesión dentro de Pro Tools. Vimos la ventana de edición, que es esta que estamos observando acá. Vimos lo esencial de la ventana de mezcla. Vimos las entradas o inputs y outputs o salidas. Vimos la manera de crear pistas de audio, pista de instrumento virtual o MIDI, pista de auxiliar para poder
utilizar un efecto de tiempo, un procesamiento en paralelo o inclusive un subgrupo de mezcla. Vimos cómo editar una interpretación MIDI de manera sencilla. Ajustamos lo que es un procesamiento por inserción o por envío auxiliar o send, un ecualizador, un compresor en lo que es inserción, y por envío auxiliar una reverb, que a su vez vamos a insertar la reverb en el canal auxiliar, y pudimos ver en la ventana de mezcla algunas de las herramientas esenciales. Adicionalmente a eso vimos lo que es la grilla de audio, que es las divisiones en el tiempo, vimos lo que es el pulso de la sesión o el BPM y cómo modificarlo, y vimos algunas de las herramientas elementales como la de desplazamiento, la manito, la de selección, la del corchete para mostrar o ocultar audio, y la herramienta inteligente que muestra esas tres herramientas al mismo tiempo. Además de las herramientas de fundido que son elementales para poder trabajar audio acá dentro de Pro Tools. Si te gustó lo que viste en este video, te va a encantar lo que vas a encontrar en nuestro curso Premium de Sonipedia de Pro Tools, en donde tenemos todo lo que necesitas saber acerca de Pro Tools para producción musical, en donde vas a ver todas las herramientas al momento de grabar, al momento de editar, al momento de mezclar, las distintas herramientas que puedes ver acá, que son varias, de la ventana de edición, de los contadores, de formas de reproducción, formas de utilizar, por ejemplo, Tap to Transient, el Beat Detective, Elastic Audio, entre otras funcionalidades. Te invito entonces a visitarnos en Sonipedia para poder ver ese y todos los cursos que tenemos allí. Mi nombre es Jorge desde sonipedia.com. Te mando un abrazo grande y nos vemos en la próxima.